hablar sobre un tema importantísimo, ¿ya? Vamos a hablar sobre intervenciones no farmacológicas en demencia con personas mayores, para lo cual estamos con Valentina Vega, ¿ya? ¿Qué les puedo contar de Valentina Vega? ¿Ya? Valentina Vega es socia de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, es terapeuta ocupacional, titulada de la Universidad de Chile, diplomada de la Universidad Católica en Neuropsicología y Neuropsiquiatría del Adulto y diplomada de la Universidad de los Andes en Modelo de Ocupación Humana. Ha sido tutora del Diplomado en Demencias y Abordaje Gerontológico de la Universidad Católica de Chile, ha obtenido licencias y certificaciones en materia de demencias y apoyo a cuidadores de Coursera y Escuela de Enfermería de la Escuela de Enfermería Johns Hopkins. Tiene una intensa trayectoria en el trabajo directo con personas mayores con demencia y consejería y educación de cuidadores. Actualmente integra el equipo profesional de Quintún, centro pionero de apoyo comunitario para las personas con demencia y sus familias, ¿cierto?, perteneciente a la Municipalidad de Peñalolén y al Servicio de Salud Metropolitano, ¿ya? Le quiero dar la bienvenida a Valentina, ¿ya? Es un gusto tenerte con nosotros y por lo demás el tema que nos va a enseñar y a contar es un gran tema. Así que, Valentina, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, y por la introducción. Quiero saludar a todos y todas las que nos acompañan en la sala hoy día. Y bueno, como les decía Juan Pablo, este es un tema muy interesante y que cuando uno empieza a meterse más en lo que es el manejo no farmacológico de las demencias, la verdad es que uno se encuentra con la posibilidad de que se puede vivir bastante bien con demencia siempre y cuando uno sepa algunas herramientas para el manejo que no son el recurrir a la clásica pastilla que a veces uno lo primero que le pide al doctor, como doctor, deme una pastilla para que duerma, deme una pastilla para que esté más tranquilo, para que esté más despierto, pero muchas veces nos vamos a dar cuenta ahí que las pastillas tan avanzadas no están como lo está todo lo que es la intervención más bien no farmacológica en demencia. Aprovechando que no somos tantos, ¿se puede escribir en el chat, Juan Pablo, o no? Sí, Valentina, importante, muchas gracias por eso. Importante mencionar lo siguiente, qué bueno que me lo dijiste. Las preguntas pueden ser canalizadas mediante dos formas, ¿ya? Preguntas a través del chat, ¿ya? Para lo cual Jessica va a estar en el fondo seleccionando esas preguntas y transmitiéndotelas, o también preguntas a mano alzada al final de tu presentación. O si tú lo deseas, puedes justamente las personas preguntar durante tu presentación. Así que, gracias, Valentina. Perfecto. Ideal si pueden de repente poner las preguntas, de repente yo no sé si, como voy a tener la presentación en grande no voy a poder ver el chat, pero ahí me interrumpen nomás y me dicen si es que alguien escribe alguna pregunta en el chat, así la respondemos a medida que vamos hablando de los temas y no queda como tan fuera. Ya, pero aprovechando que somos poquitos, me gustaría, si cortitos, si en el chat pueden escribir si ustedes hay personas que cuidan a alguna persona con demencia, si trabajan en algún dispositivo que se relaciona con personas con demencia, son estudiantes, como para poder tener una idea con quién estoy conversando y así poder de repente ir adaptando los ejemplos o la presentación. Así que ahí, si rapidito pueden escribir en el chat cuál es su rol, desde qué rol vienen aquí a esta presentación, ¿ya? Por mientras yo les cuento, como les dijo Juan Pablo, yo trabajo en Quintún. Quintún es un centro comunitario de apoyo para personas con demencia y sus familias, ya que está ubicado en la comuna de Peñalolén. Fue el primer centro como diurno que se llama para personas con demencia en el país. Fue un proyecto piloto que, dado el éxito que tuvo, se fue replicando en otras ciudades del país. Fue uno de los pioneros del Plan Nacional de Demencia y justamente es un dispositivo que lo que busca es poder apoyar a las personas con demencia y sus familias que viven en la comuna de Peñalolén en lo que es el día a día. Ya tenemos obviamente actividades de centro diurno, o bueno, las teníamos presenciales antes de la pandemia, ahora estamos con formato virtual, pero lo que más importante del trabajo que hace Quintún es acompañar a las familias para poder sobrellevar de repente los desafíos que se les presentan en el día a día, ya tratar de conectarlos con otros dispositivos de la comunidad, educar a las familias en el manejo, ayudar a las familias por ejemplo, a organizarse cuando ahí está un poco desorganizados los cuidados, ya, entre otros, ya capacitaciones a la comunidad, grupos de apoyo, eso es un poco todo lo que se busca hacer desde Quintún.
Ya, acá por acá van escribiendo ya. Vamos a ir dar un minutito para que vayan escribiendo todos, pero por ahora veo que acá están poniendo Constanza, te he visto una colega del programa Más. Tenemos aquí trabajadora social que trabaja con personas mayores, otra trabajadora social del programa Vínculos, María que cuida a su madre de 94, ya Walter que es monitor comunitario en Pemuco, Ñuble, ya acá también Andrea trabaja en un programa con personas mayores en situación de dependencia, otro trabajador social acá de Vínculos, ya kinesiólogo encargado de programas sociosanitarios, excelente. Ya tenemos ahí una población bien variada, la mayoría al parecer son profesionales que trabajan en el área y monitores comunitarios, y tenemos a María que es cuidadora. Perfecto. Denme 2 segunditos. Perfecto. Voy a entonces ahora pasar a Wilfredo, tiene interés personal en el tema. Muy bien. Vamos a pasar a compartir la pantalla para poder compartirles la presentación. Y como les dije, si tienen preguntas, pónganlas en el chat y ahí los monitores nos ayudan a poder hacerlas y así no quedamos fuera de, del tiempo con las preguntas. En el fondo vamos quedando dentro del tema. Perfecto. ¿Se ve bien la presentación? ¿Me hacen así con el dedo? Sí, ya, perfecto. Entonces la idea es hoy día, como les comentaba, hablar de las intervenciones no farmacológicas en demencia. Y lo primero que quiero hacer el alcance es que la demencia no tenga cura, ya que no sea, que sea incurable. En el fondo hoy día sabemos que si bien hay muchas lucas invertidas en buscar una cura para el Alzheimer y otras demencias, todavía no tenemos la pastillita mágica, aunque por ahí de repente salgan publicaciones cada cierto tiempo en las redes sociales, incluso en el diario, que dicen, se encontró nueva cura para el Alzheimer. No, todavía no tenemos nada que esté realmente comprobado que pueda revertir el deterioro cognitivo, ya, sobre todo el deterioro más bien de los tejidos del cerebro. Por lo tanto todavía no tenemos una cura para el Alzheimer y otras demencias, pero que no tenga cura no significa que no tenga tratamiento, ¿ya? Sí tenemos tratamientos para la demencia, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, ¿ya? Por eso a mí de repente me da lata cuando dicen, cuando se ingresó, por ejemplo, el Alzheimer y otras demencias al GES, mucha gente dijo como, ¿para qué van a gastar plata en meter el Alzheimer y otras demencias al GES si no tiene cura? Bueno, no tiene cura, pero sí tiene tratamiento y podemos hacer muchas cosas para lograr que esta familia, que está diada de la persona con demencia y quien cuida y su familia y su entorno puedan vivir bien con esta condición, ¿ya? Entonces siempre recordar que tenemos un tratamiento. Y como les decía, tenemos un tratamiento que es farmacológico y otro que es no farmacológico, ¿ya? En cuanto a lo farmacológico, ¿ya? El tratamiento farmacológico está principalmente enfocado en la persona con demencia. Para manejar el déficit cognitivo tenemos algunos tipos de medicamentos que se llaman antidemenciantes, que lo que hacen es, más que nada, evitar el rápido avance del deterioro, ¿ya? O de la neurodegeneración, de que se atrofie más nuestro cerebro, ¿ya? Que son, por ejemplo, se conoce la memantina, el donepezilo, la ribastigmina, ya unos de estos nombres medio raros, pero en el fondo están enfocados principalmente en enlentecer un poco el avance de los cambios que ocurren a nivel cerebral y pueden provocar de repente algunos cambios que mejoran levemente el rendimiento, ¿ya? Pero principalmente el tratamiento farmacológico está orientado al manejo de conductas desafiantes. Ya son manejos, es un tratamiento más bien orientado a las sintomatologías, o sea, si la persona tiene un trastorno del sueño, algún medicamento que nos ayude a conciliar el sueño, si tiene un trastorno del ánimo, un antidepresivo, algo para la ansiedad, ¿ya? Entonces, principalmente el tratamiento farmacológico está orientado a la sintomatología más que a buscar una cura a la enfermedad, ¿ya? Pero, como les decía, lo principal hoy en día, la primera línea de tratamiento, y de eso aparecen las orientaciones técnicas o las guías clínicas generalmente de todos los países, y la principal línea de tratamiento en las demencias es el tratamiento no farmacológico, ¿ya? Y en el caso del tratamiento no farmacológico, este está enfocado hacia la persona con demencia, pero también hacia la persona que cuida, ¿ya? En el caso de la persona con demencia, como vamos a ver,
está orientado a el manejo de conductas desafiantes, algunas estrategias que nosotros podemos empezar a implementar para manejar conductas desafiantes y también para mantener el estado de salud general. O sea, cuando uno habla como esto de mantener estilos de vida saludable, el realizar actividad física, una dieta equilibrada, eso también es parte del tratamiento no farmacológico y que está obviamente orientado a mantener el estado de salud general, porque no queremos agregarle, ¿cierto?, otras problemáticas más a la demencia, ¿ya? Ojalá tengamos solo demencia y no tengamos además demencia, artrosis, hipertensión, diabetes, por culpa de tener de repente un estilo de vida poco saludable, ¿ya? Pero también el tratamiento no farmacológico está muy orientado a la persona que cuida, ya en todo lo que tiene que ver con la psicoeducación, en el educar en el diagnóstico de demencia, ya, y también en todo lo que tiene que ver con prevenir o manejar la sobrecarga asociada a los cuidados, ya, porque hay un corolario ahí para que lo aprendan, que es importante empezar a interiorizar, es que un cuidador que está bien, cuida bien, ¿ya? O sea, es importante que este cuidador esté bien para que también la persona con demencia esté bien, ¿ya? Esto también se habla mucho esto de cuidarse para cuidar, ¿ya? Entonces mucho del tratamiento no farmacológico está orientado justamente a prevenir y a manejar la sobrecarga. Y obviamente nuestra presentación de hoy día está enfocada a este lado de la diapositiva, ¿cierto? A lo no farmacológico. Antes de empezar a hablar de distintas estrategias de manejo no farmacológico, yo creo que es súper importante que quienes son profesionales, pero también quienes son cuidadores que están acá, tengamos claros identificar en qué etapa se encuentra quien cuida, ¿ya? Siempre que nosotros nos vemos enfrentados a un cambio, a un desafío, pasamos por distintas etapas, ¿ya? Que son las que clásicamente se habla de la rueda del cambio, ¿cierto? Que esta fue postulada por Prochaska y Di Clemente. Bueno, hay unas autoras que lo que hicieron fue adaptar estas etapas de la rueda del cambio a la situación que pueden vivir las personas que cuidan a personas con demencia, ¿ya? Y se habla entonces de lo que es las etapas de preparación al cambio, o también un concepto que pueden que lean por ahí que se llama el readiness, ¿ya? Toda persona que cuida, al verse enfrentada a un diagnóstico de una persona con demencia, puede pasar por estas etapas que, ojo, no son lineales, podemos saltarnos de una a otra, ya no necesariamente es de la 1 paso a la 2, a la 3, a la 4, yo puedo de repente estar en la 4 y devolverme a la 1. ¿Y cómo entiendo yo estas etapas? La precontemplación o la etapa del readiness 1 es una persona, por ejemplo, que todavía no comprende la condición que tiene su familiar o la persona que cuida, por lo tanto tampoco tiene mucha posibilidad de aplicar ciertas estrategias que puedan ser entregadas por los profesionales. Una persona con un readiness 1 es el clásico cuidador que, por ejemplo, dice, es que lo hace a propósito, me está manipulando, se hace el enfermo, o no, es que es normal que se le olviden las cosas, y a todas las personas mayores se les olvidan las cosas, ¿ya? Es decir, estamos hablando de una persona, enfrentándonos a una persona que no tiene claro de qué se trata la demencia, que piensa que la persona lo está haciendo a propósito ya, o lo normaliza. Entonces, si yo no tengo claro qué es lo que, por los cambios que están pasando la persona que yo cuido, va a ser muy difícil que si a mí me entregan estrategias yo las pueda aplicar. Por lo tanto, cuando yo estoy en la etapa 1, ¿qué es lo más importante? No buscar estrategias, sino educar en el diagnóstico, ya que la persona, entregarle información para que pueda comprender de qué se trata el Alzheimer y otras demencias, ya cuáles son los cambios asociados, qué es normal, qué no es normal. Ya cuando ya la persona comprende un poco más ya de qué se trata la demencia, podemos pasar a una etapa de contemplación. La etapa de contemplación es cuando ya yo empiezo a comprender la situación, pero todavía me cuesta un poco empezar a implementar estas estrategias, ¿ya? Entonces, la persona es capaz de decir, ah, sí, mira, no sé, mi familiar tiene demencia, le va a costar de repente hacer algunas cosas, pero si yo le entrego algunas estrategias, le va a costar un poquito. Después de que ya pasamos la etapa 2, la de contemplación, en el fondo yo ya tengo claro el diagnóstico, me cuesta un poco entregar estrategias, pero igual busco ayuda. Me meto a internet para buscar información, sabemos que a veces no tiene el doctor Wikipedia, no es el mejor, pero por lo menos hago el esfuerzo de buscar información, pregunto, averiguo, por ejemplo, o tengo la intención de averiguar si es que en mi municipalidad hay algún programa que me pueda apoyar, y cuando ya
yo ya puedo empezar a lograr aplicar estas estrategias, consulté con un profesional, me entrega algunas estrategias, yo las trato de aplicar en la casa, trato de buscar, lo llevo por ejemplo a un centro de uno para que haga actividades, y ya estamos hablando de una etapa de preparación, ¿ya? De un readiness 3. En esta etapa es cuando es mucho más efectivo el poder educar en entregar estrategias, ¿ya? Porque es más factible que la persona realmente las pueda implementar. No significa que en las etapas 1 o 2, si yo entrego estrategia, no hay nada que hacer, no las va a implementar. Puede pasar igual. Pero en la etapa 3 es mucho más factible que yo pueda entregarle a este cuidador estrategias y que las implemente con más éxito, ¿ya? O estrategias más complejas, más elaboradas. Y ya en la etapa de acción son esos cuidadores que se peinan ya con su familiar, que lo logran manejar bien, que no solamente implementa las estrategias que yo le entrego, sino que además me comenta, oye, el otro día se me ocurrió hacer tal cosa y me funcionó, o sea, ya busca sus propias estrategias, ¿ya? ¿Qué pasa? Obviamente decíamos que esto no es lineal, puede que tengamos un cuidador que ya avanzó súper harto, pero de repente hubo un nuevo accidente vascular y aumentó el deterioro, o la persona se cayó, se le fracturó la cadera, quedó en una situación mayor de dependencia, y de la 4 puede volver a la 1, ¿ya? Por eso es importante estar siempre acompañando a las personas que cuidan y tener clara en qué etapa se encuentran para yo saber qué apoyos entregarle de manera más efectiva, ¿ya? Y estas etapas, recordemos que entonces siempre van a estar mediadas por el nivel de comprensión que yo pueda tener de la condición y la capacidad que tiene la persona de poder aplicar las estrategias. Y bueno, una vez que tenemos clara más o menos en qué punto de partida tenemos a la persona que cuida, es importante que toda intervención debe ser siempre centrada en las necesidades de la diada, ¿ya? Es decir, centrar las necesidades de la persona con demencia y de quien cuida. Sí, para mí puede ser súper importante que, por ejemplo, la persona con demencia tenga una rutina activa, ¿ya? Pero si yo veo que además el cuidador está súper sobrepasado, que además de cuidar, no sé, a su familiar con demencia, tiene que cuidar a los nietos después del colegio, o tiene que trabajar y llega tarde, no le voy a exigir que esté aplicando, haciendo distintas actividades durante el día, porque va a ser aumentarle la sobrecarga. Entonces siempre nuestro punto de partida no solamente va a ser dónde se encuentra este cuidador, sino también cuáles son sus necesidades y cuáles son las problemáticas para él o para ella, ¿ya? Por eso siempre, cuando pensamos en intervención no farmacológica, tenemos que partir como de dos preguntas, ¿ya? ¿Qué situaciones del día a día generan estrés? ¿Ya? Yo siempre acá ocupo un poco el humor para preguntárselo a los cuidadores, pero yo sé que siempre me entienden y les es más fácil todavía poder identificar estas situaciones estresantes. Yo les digo, ¿en qué minuto del día usted, o frente a qué situaciones usted quiere agarrar a su familiar, lo quiere ahorcar y tirar por la ventana? Porque efectivamente muchas veces el día puede que se vean sobrepasados. A mí me pasa, yo tengo una guagua de 4 meses y hay más de una vez al día que de repente la quiero ahorcar y tirar por la ventana, ¿ya? Y aquí a los familiares con demencia también les pasa de repente que se ven enfrentados a determinadas situaciones que los hacen perder la paciencia, que les generan mucho estrés, por ejemplo, la hora del baño, ¿ya? O les genera demasiado estrés que les esté preguntando muchas veces lo mismo, ¿ya? Entonces es importante identificar cuáles son estas situaciones que gatillan estrés o angustia en quien cuida, y preguntarles para ellos cuál es la principal problemática del día de hoy. Ya su principal problemática es que no hace nada en todo el día y tiene una rutina muy pasiva, o su principal problemática es que tiene muchos hermanos, pero ninguno, por ejemplo, colabora en los cuidados, ¿ya? O la principal problemática que tiene hoy es que a la hora del atardecer, como que su familiar se desorienta y se quiere ir a su casa, dice que se quiere ir a su casa cuando está en la casa y no saben qué decir. Entonces, siempre tratar de hacer estas dos preguntas, como identificar cuáles son las situaciones que gatillan estrés y cuál es para ellos la principal problemática el día de hoy, para poder jerarquizar también por dónde partir. Gran parte del tratamiento no farmacológico tiene que ver con el manejo de estas como conductas desafiantes. Van a escuchar que también hablan de los trastornos conductuales, los síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya? Pero como que a mí me gusta más hablar de conductas desafiantes porque el trastorno, lo neuropsiquiátrico, como que da una connotación como media negativa, entonces como que se me viene encima esta conducta y va a ser terrible y no sé qué hacer. Es mejor, prefiero yo, hablar de conductas desafiantes porque es como me veo enfrentado a un desafío y tengo que salir adelante, tengo que superarlo, ¿ya? Y alguna de estas conductas desafiantes puede ser el que la persona
cree cosas que no son ciertas, como esto que yo les decía, que se quiere ir a su casa cuando en verdad está en su casa, o que piensa que la señora lo está engañando con el vecino, que le están robando, ya que alguien lo quiere envenenar, entonces no quieren comer. Pueden tener alucinaciones, ya sean visuales, auditivas, ya que piensan que lo están llamando, o ven animales, ven insectos, las mesas llenas de insectos. Trastornos del sueño, que les cuesta conciliar el sueño o mantener el sueño, se levantan en la noche, se quieren vestir, que tienen inapetencia, no quieren comer, o al revés, tienen un apetito excesivo y andan buscando todas las galletas de la casa, que están desinhibidos o sin filtro, ¿cierto? De repente tiran unas tallas doble sentido que antes no tiraban, o andan más garabateros de lo normal, o pueden tener conductas sexuales inapropiadas, que se empiezan a agitar y están medios oposicionistas, ahí no quieren hacer caso, están como porfiados, como dicen, o cuando esto escala pueden llegar a presentar agresividad física o verbal, conductas repetitivas, como la deambulación que aparece ahí, ¿cierto? Esto de caminar por la casa sin rumbo, revolver cajones, sacar la ropa del cajón, volver a ponerla, armar maleta, desarmar maleta, ¿ya? La apatía o indiferencia, esto como que nada les llama la atención, nada les interesa, ¿ya? No tienen ganas de hacer nada, que muchas veces se confunde con la depresión, que el ánimo depresivo se identifica más por personas que dicen como que, oh, es que yo no sirvo para nada, es que me quiero morir, que lloran, ¿ya? O que están ansiosos, nerviosos, preocupados, sin causa o irritables, ¿ya? Estas son distintas conductas a las que nos podemos ver enfrentados. ¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos un cerebro que está vulnerable, ¿cierto? ¿Ya? Producto de la atrofia cerebral, y esto hace que disminuya nuestro umbral del estrés. Entonces, si antes yo, por ejemplo, necesitaba un estresor grande, una situación estresante importante, por ejemplo, para yo alterarme, ahora voy a requerir que aparezca un estresor pequeñito para que me active alguna conducta, ¿ya? Y de repente estos estresores pueden ser, por ejemplo, una necesidad insatisfecha, por ejemplo, tener hambre, ¿ya? Y el tener hambre y no saber cómo yo resolver este tema del hambre va a desencadenar una conducta desafiante, ¿ya? O, por ejemplo, un cambio de casa, ya que todos, obviamente, el cambio de casa nos pega más o menos fuerte, una situación de estrés en la mudanza, pero yo me logro adaptar. Pero en el caso de una persona con demencia, si yo la cambio de casa, me va a implicar un desajuste conductual tremendamente importante, de mucho más difícil manejo, ¿ya? Y eso es porque tenemos este cerebro más vulnerable. Pero acá lo importante es darse cuenta que muchas veces tenemos necesidades que no están siendo satisfechas, ¿ya? Como les dije, el tema del hambre, falta de sueño, que ahí vamos a ir a ver distintos gatillantes, me generan conductas desafiantes. Y entonces es muy importante aprender a identificar cuál es esta necesidad que no está siendo satisfecha, porque la estrategia que yo lleve a cabo tiene que estar orientada a resolver esa necesidad. Súper burdamente el ejemplo, si yo tengo hambre, ¿qué tengo que hacer para que se me pase el hambre? ¿Comerme una manzana o ir a dormir? ¿Ya? Si yo probablemente tengo hambre y le digo vaya a dormir, no se le va a pasar el hambre, ¿ya? Tiene que comer una manzana. Es como lo que a mí me pasa y lo he visto mucho ahora con mi guagua, o sea que de repente esta cosa que uno empieza con la guagua de ya, está llorando, algo le pasa, no sé qué le pasa, reviso el pañal, le trato de dar papa, le trato de hacer dormir, hasta que algo me resulta, ¿ya? En el caso obviamente de las guaguas es muy difícil porque la guagua no habla, ¿cierto? Y sin querer hacer el paralelo de personas con demencia con las guaguas. En el fondo es un tema de que tengo que aprender a identificar qué es lo que está detrás de esta conducta, en este caso el llanto, ¿ya? Pero en el caso de la persona con demencia, si la persona, por ejemplo, está agitada, ¿ya? O está deambulando por la casa o desordena los cajones, ¿qué está detrás de esa conducta? ¿Estará aburrido? ¿Estará buscando algo que se le perdió? ¿Ya? Entonces, tengo que tratar de identificar bien qué es lo que está pasando para que mi estrategia sea exitosa. Y una de las estrategias que más se utiliza hoy en día para poder manejar las conductas desafiantes es lo que se llama el modelo DICE, ¿ya? Viene obviamente una sigla en inglés, pero menos mal calzan más o menos las letras con el español, ya que la D viene que hay que primero describir la conducta, I de investigar cuáles son los gatillantes, la C de crear estrategias, y la E de evaluar su efectividad. Vamos a ir viendo paso a paso cada una de estas letras con algunos ejemplos para que podamos tenerlo más claro y así ustedes después lo puedan aplicar con sus familiares o ustedes puedan transmitir esta información también a personas que cuidan. Entonces el primer pasito era la letra D,
de describir la conducta, ¿ya? Entonces yo tengo que describir esta conducta y el contexto donde se da esta conducta de la forma más detallada posible, ¿ya? En el caso de la persona con demencia, ¿qué hizo? ¿Cómo reaccionó? ¿Cuál es la conducta? ¿Cómo era su estado de salud en ese momento? ¿Estaba enfermo de la guata? Yo noté que estaba yendo mucho al baño, puede que ya estaba con infección urinaria, estaba resfriado. ¿Qué estaba haciendo la persona justo antes que se gatillara esta conducta? ¿Ya? Pensar en el ambiente. ¿Cómo estaba el ambiente? ¿Había desorden? El día estaba nublado, estaba lloviendo, había otras personas presentes, estaba de visita un nieto pequeño, por ejemplo, ¿ya? Y describir también en términos del cuidador. Cómo manejó este cuidador la situación? ¿Cuál fue la reacción que tuvo? ¿Cómo era su estado emocional? Estaba con poca paciencia, había tenido un mal día en el trabajo, llegó a la casa y le contestó pesado, ¿ya? Entonces siempre describir la conducta lo más detallado posible en estos tres ejes: persona con demencia, ambiente y cuidador. Luego vamos a pasar a la I de investigar los gatillantes, porque como yo les decía que puede ser más de un gatillante, o sea, pues todo gatillante, todo fuente de estos gatillantes desencadena una conducta y puede ser más de uno, ¿ya? Entonces, tenemos tres posibles fuentes de gatillantes. Entonces, primero yo pienso en el caso de personas con demencia, lo primero que yo tengo que descartar, sobre todo si yo veo que hay una conducta que es abrupta, que no es normal, porque puede que todos los días revuelva los cajones y eso ya es como parte de la normalidad, pero de repente amaneció un día muy desorientado, o con alucinaciones que nunca antes había tenido, lo primero que yo tengo que tratar de pensar es que puede tratarse de un cuadro infeccioso, ya que puede estar con una infección urinaria, un cuadro gastrointestinal o respiratorio, ¿ya? Porque en el caso de personas con demencia, y se vio por ejemplo también ahora con el COVID, de que a veces las manifestaciones del COVID en personas con demencia, más allá de la fiebre o la tos, era que uno veía un cambio muy abrupto en la conducta, ¿ya? Entonces siempre que yo veo un cuadro abrupto, primero tengo que descartar una causa infecciosa, ¿ya? Llevarlo al SAPU o al médico, ¿ya? Si yo veo que ya no hay un tema infeccioso, es hambre o sed, es dolor, ya un dolor mal manejado puede desencadenar muchas conductas desafiantes, ya esto de querer, por ejemplo, es muy típico esto de querer como arrancarse de la casa, porque es como que en verdad se quieren como arrancar del dolor, ya es tanto la desesperación con el manejo del dolor que está hasta como tendencia a querer salir, Vale, estreñimiento, ¿sí? disculpa, tenemos algunas preguntas, disculpa que te interrumpa. De Marta Saldaña, es justamente relacionado a esto, por ejemplo, nos pregunta si el recordar episodios de hace 60 años atrás o mencionar personas que solo ellos conocen, ¿eso es normal dentro de la demencia o solamente dentro de lo que es deterioro cognitivo? Ya, no, eso es más propio de la demencia, porque hay una analogía que es bien buena, dos analogías, para entender un poco el por qué a veces recurren estos como recuerdos tan antiguos, porque la memoria funciona muy como ejemplo blando, es como una cebolla, que tiene varias capas, ¿ya? En las capas de más adentro de la cebolla están los recuerdos más antiguos, ¿ya? De la infancia, juventud, los con mayor carga emocional, que va a ser difícil que se modifiquen, y en las capas de más afuera se van acumulando los recuerdos más recientes. Y lo que sucede en la demencia es que esta cebolla como que se va pelando. Entonces los recuerdos más recientes, por ejemplo, si comí o no comí, o lo que hice el fin de semana pasado, se salen de estas capas, no logro consolidar esos recuerdos, pero lo que siempre queda es lo que está más al centro de la cebolla, ¿ya? Entonces es súper común de que tiendan a recordar historias de que la infancia, o hablar de personas ya que ellos solamente conocen porque nosotros no estuvimos en esa época, ¿ya? O que piensen que tienen que ir a trabajar cuando en verdad jubilaron hace 20 años atrás, pero es porque esta cebolla se va pelando, entonces tenemos que pensar en qué época de su vida están viviendo, ¿ya? A veces pasa que ellos mismos se miran al espejo y no se reconocen, porque la imagen, la autoimagen que tienen ellos de ellos mismos, es una persona mucho más joven, entonces se miran al espejo y dicen como, uy, que estoy viejo, o ¿quién es esa persona del espejo? ¿Ya? Entonces por eso, porque esta cebolla como que se pela, entonces yo voy como retrocediendo un poco en el tiempo. Valentina, sí, respecto de lo que tú señalas de cuando las personas en el fondo están muy agitadas, eso es cuando están cursando por algún síndrome confusional, ¿cierto? Em, Así se... no necesariamente, por eso digo, hay que descartar ahí si la persona estará con un síndrome confusional agudo o un delirium, cierto que es algo agudo, que es abrupto, causado por algún cuadro infeccioso, donde yo, si resuelvo esa causa más bien de salud, se va a revertir el cuadro, el delirium.
pero una persona puede estar agitada por distintas razones. En el fondo puede estar agitada porque le molesta el ruido y justo está el nieto de 2 años jugando ahí en la pieza, está la tele prendida y la radio prendida, entonces hay demasiado ruido y eso me agita. ¿Ya? Como la agitación puede ser también esto de estar como un poco más porfiado, ¿cierto? Querer hacer las cosas a su propia manera, y eso no solamente responde a un tema más como agudo, sino puede ser a alguno de estos otros como gatillantes que estamos revisando en esta diapositiva. Perfecto, gracias. Súper. Entonces, bueno, ojo que los problemas de audición ya o problemas de visión también pueden ser gatillantes, entonces es súper importante revisar que la persona tenga, por ejemplo, sus audífonos si es que lo utiliza, sus anteojos, ya porque de repente puede que yo esté hablando, me pasaba de repente con uno de los usuarios en trabajo, que la señora estaba hablando con su hermana de la vida, de la receta que estaba cocinando, qué sé yo, y el marido no escuchaba bien y veía como que ellas estaban cuchicheando, ¿ya? Entonces, él pensaba que estaban pelándolo a él. Entonces se enojó con la hermana y después no dejaba que la hermana viniera a visitar a su señora porque lo andaban pelando o andaban confabulando en su contra, ¿ya? Entonces, y eso se hubiese solucionado si él tuviese su audífono que funcione, obviamente, para que así él escuchara que realmente estaban hablando de cocina y no lo estaban pelando a él, ¿ya? O a veces puedo pensar de que hay un bicho en la mesa y eso me altera y en verdad no era un bicho, es una mancha, es porque no veo bien, ¿ya? Todos cuando no te pasamos una mala noche podemos andar más irritables al día siguiente, ¿ya? De repente también nosotros mismos nos pasa que de repente decimos, hoy día ando como con el cuerpo cortado, hoy día, no sé, no me siento tan bien y el día nublado me hace mal. A las personas con demencia también les afecta. Entonces pensemos si hay algún gatillante, en el caso de ellos, que pueda estar generando esta conducta. Si no, también podemos pensar o buscar algún gatillante en el ambiente, ¿ya? El tema de la iluminación, es súper común escuchar esto del síndrome del atardecer, que es justo como a la hora en que empieza a bajar la luz, que se empieza a poner el sol, que ya están como todos medios cansados después del día y de tanta estimulación durante el día, como que la persona empieza con esto de que se quiere ir a su casa, o empieza a deambular, se agita, o quiere salir, y esto se conoce como el síndrome del atardecer, ¿ya? Y es porque empieza a bajar la luz, más me empiezo a confundir con esto de que se está empezando a atardecer, y además estamos todos más cansados con el día, y la persona, entonces, sale con alguna conducta. Entonces, pucha, quizás si yo busco alguna actividad que hacer justo en esa hora, puedo tratar de manejar este síndrome del atardecer. El ruido, como les decía, puede ser un gatillante. El desorden, si yo toda la vida fui súper ordenada y ahora estoy viviendo con mis nietos y mis nietos dejan los juguetes tirados por todos lados, el desorden va a hacer que yo me enoje, ¿ya? Conductas de otras personas que puedan estar en la casa, ¿ya? También pueden gatillar algunas conductas desafiantes. Y si no, también otro gatillante de conductas desafiantes también es el mismo cuidador. La forma que tiene de comunicarse. Si me preguntan 20 veces lo mismo, ¿tengo la paciencia de responderle 20 veces lo mismo? Por último, darle una respuesta que lo deje tranquilo. O a la tercera ya le estoy diciendo, oye, ya, pues si me he preguntado 3 veces ya. ¿Ya? O sea, cualquiera, pensemos que siempre las personas con demencia, para ellos es la primera vez que preguntan. Entonces, si yo me dicen ya, oye, ¿a qué hora vamos a almorzar? No, en 1 hora más. Oye, ¿a qué hora vamos a almorzar? En 1 hora más. ¿A qué hora vamos a almorzar? Pero si ya te dije no sé cuántas veces que en 1 hora más vamos a almorzar. Para ellos sigue siendo la primera vez que preguntan. Entonces, si ustedes llegaran a preguntarle a alguien, oye, ¿qué hora vamos a almorzar? Y te responden así de una, yo también me enojo, ¿ya? Entonces, tratemos como siempre de hacer este juego de ponernos un poco como en el lugar de ellos, de que para ellos es la primera vez que preguntan. ¿Ya? La sobrecarga, ahí sí. También, si yo obviamente estoy sobrecargado, es como el que tuvo un mal día en el trabajo y llegó a la casa como dicen pateando a la perra o tuvo un problema con el jefe y se enojó con el hijo, con la señora. Esto es un poco lo mismo. Si yo estoy sobrecargado, obviamente mi disposición a relacionarme con otras personas tampoco va a ser la mejor, ¿ya? El vínculo previo. Si yo toda la vida me llevé mal con mi suegra y por esas cosas de la vida me tocó hacerme cargo de mi suegra, no vamos a pensar de que ahora se va a resolver todos los conflictos previos que tuvimos, ¿ya? Entonces es importante tener claro como cuál es el vínculo previo que también yo tengo con la persona,
¿ya? Y esto obviamente también va a impactar en las conductas que pueda tener. Ya en la falta de atención, por ejemplo, si yo no solamente tengo que hacerme cargo de la persona con demencia, sino de otras personas en la casa, obviamente yo no logro atender a sus necesidades a tiempo, o lo dejo mucho rato solo porque tengo otras cosas que hacer, la persona a veces siente que esta falta de atención la va a traducir, por ejemplo, en vocalizar más en el caso de personas con más deterioro, o estar pegado a mí todo el rato y siguiéndome por la casa, ¿ya? Entonces, importante tratar de identificar el o los gatillantes de esta conducta. Y una vez que yo identifiqué el posible gatillante, tengo que entonces crear estrategias que sean acordes a estos gatillantes. Como les decía, si veo que hay un cambio brusco en la conducta, chequear si hay algún tema médico detrás, ya llevarlo al médico. Si hay una necesidad básica insatisfecha, hambre, sueño, frío, calor, satisfacer esa necesidad. Si hay un factor ambiental que esté causando esto, modificar o eliminar ese factor. Si el factor ambiental es el ruido y tengo la tele y la radio prendida, bueno, entonces apaguemos una de las dos. O si es el desorden, hablar con los de la casa y tratar de mantener el orden, ¿ya? Y si es algo relacionado con quien cuida, revisar sobre todo cuáles son las estrategias de comunicación, hacer este juego de ponerme un poco en el lugar del otro, o sea, cómo reaccionaría si yo le digo, como me pasaba con una paciente que tuve, que ella tenía una demencia más de inicio temprano, ya tenía 60 años y la cuidaba la mamá de 90. Y la mamá, entonces, y ella como tenía una demencia que era como bien desinhibida, bien impulsiva, entonces ella salía invierno y salía en polera manga corta afuera. Y estaba la mamá diciéndole, ponte el chaleco. Imagínense si usted a sus 60 años viene la mamá y les dice, ponte el chaleco, ya, pero ponte el chaleco. Digo, pero si yo tengo 60 años, yo sabré si me pongo o no me pongo el chaleco, ¿ya? Entonces, yo decía, quizás no tenemos que decirle tan directivamente ponte el chaleco, porque a nadie le gusta que la mamá la ande mandoneando a los 60 años. Entonces, busquemos otra estrategia, en vez de decirle ponte el chaleco, dile, uy, está un poco helado, me voy a poner un chaleco, ¿te traigo a ti también uno? O decirle como, uy, me dio frío, así que me puse un chaleco, te traje uno por si tú también tienes frío. Y a ver si la persona al ver el chaleco se lo pone. Pero estar diciéndole, ponte el chaleco, es como lo mismo que le pasa a las personas con demencia que la cuidan los hijos. ¿Por qué mis hijos me van a tener que estar diciendo a mí qué hacer? O me están a mí como controlando. Tengo que buscar otra forma de decir las cosas que no se sientan como que yo los estoy ahí dando órdenes, ¿ya? Y alguna de las estrategias que más se ocupan, por ejemplo, es el hacer actividad física. Si la persona, por ejemplo, anda así como muy agitada, a veces el hacer algún tipo de actividad física más intensa ayuda. O a veces el simple hecho de salir a caminar, ¿ya? Salgamos a caminar. O bailar, ¿ya? Ayudar con el aseo también a veces puede ser una actividad física de intensidad más moderada, ¿ya? Y eso nos puede ayudar sobre todo cuando tenemos conductas que son más como de agitación, ¿ya? El activar la rutina es muy bueno, y activar la rutina siempre con actividades que para la persona son significativas. No le voy a pasar un libro de mandalas y lápices si a la persona nunca en su vida le ha gustado pintar. Si le gusta maestrear, uy, pucha, pasémosle de repente una caja de herramientas para que con tornillos, tuercas y que la ordene, que la deje como clasificada. O pasémosle unos cajones de tomates de la feria para que los lije, los pinte y arme un huerto. Buscar algunas estrategias como de actividades que sean significativas, que yo pueda incorporar a la rutina, que me sirva para manejar alguna conducta, sobre todo aquella conducta que se presenta como frecuentemente, siempre a la misma hora, como esto del síndrome del atardecer. O si yo sé que siempre la persona después del almuerzo empieza a revolver los cajones, tratemos de darle otra actividad a esa hora que haga en vez de que me esté desordenando los cajones. ¿Ya? El revisar estrategias de comunicación y aprender estrategias de comunicación más positivas. La participación social siempre es una estrategia muy buena, sobre todo si la persona es una persona que le ha gustado tener participación social, que participaba en un club o en una iglesia. Tratar de mantener la participación social también nos ayuda a manejar ciertas conductas desafiantes. La modificación ambiental, como hablábamos, esto de eliminar ruidos, mantener ordenado, si la persona se asusta con los espejos, tapar los espejos, ¿ya? Y la estimulación global. No me gusta hablar de estimulación cognitiva porque la estimulación cognitiva no tiene evidencia de ser útil, ¿ya? En personas con demencia en términos de mejorar el
desempeño cognitivo. Sí puede ser útil como estrategia de activación de rutina para que la persona realice una actividad que lo mantenga entretenido. Me gusta más hablar de estimulación global, pensando en mantener a la persona estimulada con actividades que le sean cognitivamente desafiantes, con música, con actividad física, tratando de mezclar un poco todas las distintas cosas para mantenerlo más activo. ¿Ya? Y por último, siempre que yo aplico una estrategia, tengo que evaluar si esta estrategia dio resultado o no dio resultado, ¿ya? Si fue efectiva o no, y cómo reaccionó la persona. Recordemos que no existen las recetas, por lo tanto, la estrategia que yo ocupo con la persona A no necesariamente me va a resultar con la persona B, porque va a depender de su historia de vida, de sus intereses, de su personalidad, ¿ya? Y es muy importante ser perseverante, ¿ya? No basta con implementar la estrategia una vez, no me resultó, no la vuelvo a probar nunca más. No, ¿ya? Es importante que yo insista más de alguna vez, esto como de un poco de instaurar hábitos, a veces yo tengo que probar las cosas más de una vez para ver si han resultado, y a veces va a pasar que yo implemento una estrategia un día y me resulta, y al día siguiente puede que no, pero puede que pasado mañana sí, ¿ya? Entonces tratar de ser un poco más perseverante. Y siempre autoevaluarse, ¿cómo me sentí yo también al implementar esta estrategia? ¿Me significó mucho esfuerzo, mucha inversión de tiempo y me dejó muy cansado? Entonces quizás no es la mejor estrategia porque a la larga me va a terminar pasando la cuenta y me voy a terminar sobrecargando más, ¿ya? O resulta que no, me sentí súper bien. Hay personas que a veces les pasa que esta cosa de ocupar la mentirita blanca, como de, no sé, pues cuando empiezan como, ¿a qué hora nos vamos a ir a la casa? Y si le dicen, no, no te preocupes, más rato nos vamos a ir y nos van a venir a buscar, cuando obviamente no es cierto, se sienten mal porque sienten que le están mintiendo a la persona, entonces eso me hace sentir mal a mí. Tampoco es la idea. Entonces busquemos cuál es la estrategia más adecuada entonces en ese caso, pero siempre evaluar cómo yo me siento. Y en el fondo, recordemos que vivir bien con demencia es posible, ¿ya? No es fácil, no vamos a decir que sí, 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 en verdad no, ¿ya? No es fácil convivir con una persona con demencia, pero se puede vivir bien, siempre y cuando yo logre encontrar los apoyos adecuados, logre implementar estas estrategias, tenga quien me oriente en la implementación de estas estrategias, siempre y cuando yo logre aprender bien sobre esta condición, pero se puede vivir bien, o por lo menos podemos tratar de llevar la fiesta un poco más en paz, ¿ya? Eso sería la presentación. Entonces ahora dejemos, porque parece que por lo que veo acá arriba en el reloj quedan como 5 minutos, entonces veamos si podemos dejar este tiempo para preguntas. Valentina, agradecer tu presentación. La verdad es que excelente el tema, excelente la información que nos entregaste, el contenido, la forma, el diseño, y la verdad es que creo que todos tienen muchas preguntas, al igual que yo, y de verdad aplaudir de tu presentación y dar paso también a Jessica para que ella pueda en el fondo dar la palabra a alguno de los participantes y transmitirte las preguntas que se han ido realizando a través del chat. Perfecto. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Sí, Valentina, tenemos aquí algunos comentarios. Primero tenemos a María, que como ya se mencionó en algún momento, María tiene 61 años y cuida a su madre de 94 años con Alzheimer. Y evidentemente podemos ver que aquí podría presentarse, independiente de la edad que exista, pero se trata de dos personas mayores o de dos adultos mayores, es decir, una adulta mayor al cuidado de otra adulta mayor. Entonces, sería importante que nos menciones ahí algunas acciones a realizar, algunos cuidados por tener, cuando se trata de los cuidados de una persona mayor hacia otra persona mayor. Yo creo que más allá de que sea una persona mayor y otra persona hacia otra persona mayor, son las estrategias como de autocuidado también que tiene que tener cualquier persona que cuida a otra, ya que esto que hablábamos de que para poder cuidar a otro también hay que cuidarse uno y uno estar bien. Súper importante nunca descuidar los propios controles de salud, ya muchas veces pasa que uno se pospone por el otro y resulta que, ¿qué pasa si este cuidador se enferma? Después, ¿quién va a cuidar? Entonces se nos va a romper una patita de la mesa de la red de cuidado. Entonces tratar de no tampoco descuidarse uno, porque después ahí vamos a tener más problemas a los que vernos enfrentados. Y es súper importante, yo siempre hablo de que cuando uno cuida a otra persona, sobre todo quizás cuando uno es más mayor y quizás se cansa un poco más, hay una cosa que se llama la regla de las 4P, ¿ya? Que tiene que ver con, primero, postura, cuidar la postura en la que yo hago las cosas, o sea, si me canso mucho y tengo que, no sé, desgranar porotos, ¿para qué los voy a desgranar paradas si los puedo desgranar sentadas?
¿ya? O cuidar la postura, sobre todo si es que cuido a una persona mayor en situación de dependencia y que tengo que yo de repente hacer transferencias, pasarle a una silla de ruedas, levantarla a una cama, bañarla, tratar de no estar ahí con la espalda doblada, ¿sí? Entonces primero cuidar la postura. Después, primero planificar, o sea, hacer una lista de cuáles son las cosas que yo tengo que hacer en el día, ¿ya? Y cómo yo voy a distribuir de repente, y no solo en el día, qué cosas tengo que hacer y cómo las puedo distribuir en la semana, ¿ya? De repente no tengo por qué hacer todo el aseo de la casa en un día, ¿ya? Entonces, planificar las cosas en la semana. Después de planificar, tengo que priorizar cuáles de esas cosas que yo tengo que hacer son realmente impostergables, o es necesario que yo haga el aseo de los baños todos los días, o lo puedo hacer 3 veces a la semana, o es necesario que yo bañe a mi familiar todos los días cuando en verdad lo puedo hacer día por medio, ¿ya? Entonces, priorizar, ¿ya? ¿Qué cosas son realmente importantes de hacer para tampoco sobrecargarme más de la cuenta? Y por Perfecto. último, las pausas, ¿ya? Recordar que uno puede descansar entre medio, necesitamos pausa, necesitamos un rato para sentarnos después de almuerzo, o entre tareas, y la estuve bañando y eso me cansó, descansar un ratito, ¿ya? Entonces siempre, cuidar la postura, planificar, priorizar y pausas, ¿ya? Así que esta regla de las 4P ayudan a todos los cuidadores. Muchas gracias, doctora. Tenemos a Christopher que levantó la mano hace un rato. Christopher, si puedes, activa el audio. Tiene una consulta por ahí. Sí. Valentina, usted hablaba delante del síndrome del atardecer. ¿Ya? Me quedó una duda. Lo que pasa es que el síndrome del atardecer, yo tengo una persona mayor que ese síndrome un poco se está concomitando con un TEA, con un trastorno ansioso. Pero cuando usted lo mencionaba adelante, hace la diferencia entre las conductas, porque de hecho en esta persona mayor, con el TEA, la conducta es más como de miedo frente al síndrome del atardecer, pero usted mencionaba de que en una persona mayor con demencia se presenta como en esta situación de que se quiere ir a su casa, ¿cierto? Quiere estar en su espacio seguro, etcétera, etcétera. Más o menos, digamos, bajo esa lógica, el síndrome del atardecer se presenta, digamos, en esta persona mayor con este miedo, pero también se puede presentar como le pasa digamos, en el trastorno ansioso a esta persona mayor que con miedo, que le da miedo, que se pone muy ansiosa y de hecho se encierra en la pieza, así, literalmente. Pero, Ya. claro, con personas con demencia no lo había escuchado. Entonces me quedó un Claro, poco esa duda. entendemos que siempre uno tiene que aprender a separar qué cosas son de la demencia, le podemos echar la culpa a la demencia, y cuáles también son parte de los rasgos de personalidad de la persona o de cuadros de salud mental previo, ¿ya? Puede que la persona tenga rasgos de personalidad ansiosos de toda la vida, ¿ya? Y tienda a tener estas reacciones como más de nervioso, preocupado, ¿ya? Y que el hecho de que se presente quizás más en el horario del atardecer es como lo que le podemos echar un poco más la culpa a la demencia de que es como más el síndrome del atardecer. Ahora, el manejo no es muy diferente de si así el uno o es el otro. En el fondo, siempre recordamos que el manejo va a estar orientado a la conducta. ¿Qué puedo hacer yo para que esa persona se sienta segura? Y ahí identificar si el síndrome del atardecer, trastorno ansioso, la verdad que no es lo más importante, sino qué cosas yo puedo hacer para que esta persona esté tranquila en ese horario. Le puedo poner una esencia de lavanda para que se relaje, música tranquila, le bajo un poco la luz, o es mejor que esa hora esté distraído haciendo alguna actividad.